Los 5 mejores celulares baratos con la mejor cámara para el 2023. Y es que, loco, no es necesario gastarse un dineral para tener un celular que te permita tomar fotografías dignas de un profesional. Además que estos celulares son perfectos en cuanto a la relación calidad-precio, porque no solo tendremos una cámara espectacular, sino que también tendremos otras características como un buen procesador, larga vida de la batería y un excelente rendimiento. Así que cierra el Nopor y conoce los 5 mejores celulares baratos con la mejor cámara para el año 2023. Número 5. iPhone SE 2022. Sí, escuchaste bien, es un iPhone y es que probablemente sea el celular más barato de este top. Si hablamos del diseño, me pareció un poco mierdoso en comparación con los nuevos iPhone, pero aún así me gusta porque mantiene esa esencia de lo que alguna vez fue la Apple de Steve Jobs. Yo he tenido la oportunidad de tenerlo en mis manos y lo primero que destaca es su diseño compacto, y es que al estar todo el día con el móvil en la mano, la comodidad siempre va a ser una prioridad, y gracias a su peso ligero tendremos esa increíble comodidad a la hora de usarlo. El SE 2022 ha recibido una actualización de potencia con su procesador A15 Bionic y conectividad 5G mejorada, lo que da paso a una cámara trasera de 12 megapíxeles y una frontal de 7 megapíxeles. Estas cámaras, aunque están bien, no incluye características como lentes ultraangular o teleobjetivo, pero ¿a quién carajos le importa eso si al final de cuentas solo lo usaremos para sacar buenas selfies? Porque sí tendremos buenas selfies, y esto gracias al Smart HDR, Diffusion y Photographic Styles para mejorar el procesamiento de imágenes. Por supuesto, tenemos una gran calidad de imagen con resoluciones y velocidades de cuadro excelentes, lo que hace que las fotos sean detalladas y el equilibrio de blanco sea preciso, al igual que los retratos de 12 megapíxeles que son bastante destacables. El iPhone SE 2022 lo encontramos por un precio bastante accesible de unos $430 aproximadamente en su versión de 64 GB, y en la versión de 120 GB costarían unos $30 de más. Y considerando que es un iPhone con 5G, un procesador A15 Bionic, la capacidad para grabar y editar videos en 4K y que la batería dura más de 12 horas, yo lo tendría bastante en cuenta. Número 4. OnePlus Nord 2DT. Este teléfono de gama media con promesas y algunos asuntos pendientes. Su chipset Dimensity 1300 de MediaTek busca ser eficiente en energía pero sin volverse loco. Su cuerpo de plástico con parte trasera de vidrio protegida por Gorilla Glass 5 puede parecer premium, pero no te emociones demasiado. Tiene una clasificación IP52 resistente a salpicaduras, aunque no recomendado para nadar obviamente. Además, al ser un teléfono de diseño compacto, su peso se ve bastante reducido, siendo fácil de manejar. La pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas y 90 Hz es fluida y vibrante, pero en la cámara ahí está lo interesante, con triple cámara incluyendo una principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen OIS, una ultra ancha de 8 megapíxeles y un sensor monocromático de 2 megapíxeles. El Nord 2DT tiene su potencial. Las fotos con la cámara principal son impresionantes, con detalles y rango dinámico sorprendentes, pero a veces los rostros se ven un poco perfectos, como figuras de cera o algo así. Y en cuanto a las selfies, a pesar de no ser las mejores, tendremos unas buenas fotos. Por supuesto, tendremos una buena batería, y a ver, muchas personas piensan que al ser un teléfono de gama media habrá limitaciones en su rendimiento, pero lo cierto es que no, ya que cuenta con una batería mejorada y carga rápida de 80 watts, la cual ofrece una solución de carga de calidad profesional que ofrece un rendimiento muy similar a los de gama alta, aunque su precio no es de muy gama alta, porque lo podremos encontrar por tan solo $350 en tu tienda local, y créeme que no te va a decepcionar. Número 3. Samsung Galaxy A53 5G. El Samsung Galaxy A53 es un smartphone muy cómodo de sostener y cualquier tamaño de mano debería ser capaz de manejarlo fácilmente, aunque la resolución máxima de la cámara no es tan alta como la de muchos otros teléfonos de alta gama, es más que suficiente para la mayoría de la gente, y el sensor es mayormente consistente tanto si tomas fotos rápidas como lentas. El Galaxy A53 5G tiene un diseño sencillo con una cámara cuádruple en la parte trasera. Cuenta con una pantalla Super AMOLED en el frente, así como un cuerpo atractivo en la parte posterior. Todo el teléfono es elegante y tiene un perfil bajo. Por supuesto, la calidad de construcción es más que excelente, y más por el precio que tiene, y aunque la resolución de la cámara no es tan alta como la de
de otros teléfonos, es lo suficiente para la mayoría de usuarios. El A53 5G es bastante ligero y pesando tan solo 190 gramos, es lo suficientemente ligero para la mayoría de los usuarios. Algo que me gusta del A53 5G es que no utiliza excesivos adornos en los laterales. En mi experiencia, los adornos pueden desgastarse con el uso, reduciendo la durabilidad del producto a largo plazo, y en este caso no aportarían valor en cuanto a la estética, ya que su tamaño combinado con el acabado evita que se resbale de la mano. En cuanto a las cámaras, en la parte trasera encontramos las cámaras principal, ultra ancha, macro y de profundidad, mientras que en la parte delantera encontramos una cámara selfie de 32 megapíxeles. La pantalla Super AMOLED está en el frente del teléfono, pero también vemos un módulo de cámara en la parte trasera que es bastante atractivo. Este teléfono tiene un procesador Exynos 9611, el cual tiene una frecuencia de actualización bastante alta, que es equivalente a un rendimiento bastante fluido. La RAM va desde los 6 GB y este teléfono te garantiza una durabilidad de varios años por un costo razonable, así que 10 de 10. Número 2. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. ¿Cómo olvidarse de Xiaomi? Y en este caso se presenta un dispositivo que promete mucho en el departamento de cámaras, con su configuración de cámara cuádruple en la parte trasera, incluyendo una cámara principal de 108 megapíxeles, una cámara ultra angular de 8 megapíxeles, una cámara macro de 2 megapíxeles y una cámara de profundidad de 2 megapíxeles. Se supone que ese teléfono es una bestia en la fotografía, y sí, la cámara principal hace un buen trabajo capturando detalles y colores vibrantes en las fotos. Pero vamos a ser realistas, ¿realmente necesitamos una cámara de 108 megapíxeles en nuestros teléfonos? Probablemente no, aunque está bien tener esa capacidad extra si eres un obsesivo de la fotografía y quieres poder hacer zoom en cada poro de tu cara. La cámara ultra angular es decente, pero no se destaca tanto como la cámara principal. Y luego tenemos la cámara macro y la cámara de profundidad, que honestamente son más como extras innecesarios que realmente no aportan mucho valor. ¿Cuántas veces realmente usarás estas funciones? Probablemente muy pocas, si es que alguna vez las usas, pero bueno, al menos tienen opciones. El Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ofrece una cámara versátil con funcionalidades como el modo nocturno, HDR y zoom digital de hasta 10x, además de una cámara frontal de 16 megapíxeles adecuada para selfies y videollamadas. En términos de rendimiento, su potente procesador MediaTek Dimensity 920 te va a asegurar una potencia sumamente decente y a una velocidad de procesamiento espectacular. Por último, su pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas ofrece una visualización de alta calidad para fotos y videos, y con una batería de 5000 mAh puedes estar seguro de que tendrás suficiente jugo para todo el día. Número 1. Google Pixel 6a. El Google Pixel 6a, uno de los nuevos miembros de la familia Pixel de Google. Este teléfono se presenta como el hermano menor y más asequible del Pixel 6, pero esto no significa que se quede atrás en términos de características. Vamos a hablar de la estrella de este espectáculo, la cámara, porque al final de cuentas de eso se trata el video, ¿no? Entonces la cámara trasera cuenta con un sensor de 12.2 megapíxeles, con una apertura focal de 1.7 y estabilización óptica de imagen, y déjenme decirles, las fotos que tomas son un verdadero orgasmo visual. Los detalles son tan nítidos que puedes contar los poros de tu propia nariz. Los colores son tan vibrantes que te harán preguntarte si necesitas lentes de sol para mirar tus propias fotos, y la claridad... puedes ver cada minúsculo detalle. Bueno, tal vez exagero un poco, pero créame, es impresionante. De hecho, este es el teléfono que uso yo, y un dato importante, en el 2022 se hizo una votación a ciegas a la mejor cámara de ese año, y con aproximadamente 21 millones de votos, ¿qué creen? Pues obviamente el Pixel 6a se llevó el premio. ¿Y qué pasa con las fotos en condiciones de poca luz? No hay problema, amigo. El Pixel 6a trae consigo la función Night Sight, que te permite capturar momentos en entornos oscuros como si estuvieras bajo la brillante luz del sol. Es un concierto a medianoche, no hay problema. Una cena romántica con tu novia imaginaria, no hay problema, porque el Pixel 6a te dará fotos casi perfectas en condiciones de poca luz. Y por si fuera poco, este teléfono tiene la capacidad de grabar videos en 4K a 60 fotogramas por segundo, lo cual es bastante impresionante para un teléfono de gama media. Y no olvidemos la cámara frontal, con sus 8
8 megapíxeles y una apertura focal de 2.0, puedes tomar selfies espectaculares. Y sí, también tiene acceso a la función Night Sight. Pero no todo se trata de la cámara, ¿verdad? El Pixel 6a también viene con un procesador Snapdragon 778G, una pantalla OLED de 6.2 pulgadas que te hará sentir como si estuvieras viendo tus fotos y videos en un mismísimo televisor, y una batería de 4700 mAh para usarlo todo el día. Y lo mejor de todo es que puedes tener este teléfono por aproximadamente $340 en su versión de 128 GB, aunque también puedes comprarlo en la página oficial de Google si estás en los Estados Unidos, aunque no sé por qué está más caro aquí, pero ahí te dejo el dato. Así que nada, llegamos al final del recorrido por los mejores celulares baratos con la mejor relación calidad-precio en cuanto a su cámara para el 2023. ¿Quién iba a imaginar que podríamos encontrar tanto poder fotográfico sin tener que vender un órgano? Bueno, estos celulares son la prueba que por poco dinero puedes tener una cámara espectacular. En lo personal, todas las cámaras de este top son muy buenas, pero si tuviera que comprar solo una, me iría por el Pixel sin pensarlo. No olvides suscribirte, dejar tu like y comenta qué otro video quieres que traiga al canal. Y ya, chao.